El siglo XVII fue muy importante para Europa. La exploración y posterior explotación de los nuevos territorios trajo consigo una gran evolución en la economía. Las comunicaciones mejoraron mucho y en esta época se sentaron las bases de la ciencia moderna. Durante este siglo se produjeron una serie de descubrimientos científicos de gran importancia para el desarrollo de la civilización europea. Así, por ejemplo, el estudio de la circulación sanguínea fue desarrollado por Servet y Harvey y culminado por Malpighi con el descubrimiento de los vasos sanguíneos capilares. Por su parte, Leibniz fabricó en 1673 una máquina que podía multiplicar y dividir y que se puede considerar como precursora de las actuales computadoras. En este siglo se iniciaron los estudios sobre la naturaleza de la luz, que culminaría Einstein siglos después con su teoría de la relatividad. También en este siglo, el británico Edmund Halley estudió a fondo el comportamiento de los cometas y afirmó que estos describen una órbita alrededor del Sol. La sonda Giotto se acercó en 1986 al cometa descrito por Halley. En el siglo XVII vivió uno de los mayores genios científicos de todos los tiempos, Isaac Newton. Sus ideas modificaron el pensamiento científico de la época. Cuenta la leyenda que la caída de una manzana le inspiró la ley de la gravitación universal. También estudió la naturaleza de la luz y su descomposición en colores e impulsó la ciencia de la óptica. Construyó un nuevo telescopio, el reflector, cuyo mecanismo de captación de la luz es el mismo que el de muchos de los sofisticados aparatos actuales. Pero su mayor logro lo constituyen las tres leyes de la dinámica, que rigen el movimiento de todos los cuerpos del universo. La fuerza, desde el punto de vista científico, se puede definir como la acción que produce cambios en el movimiento o estado de tensión de los cuerpos. Esto quiere decir que se necesita una fuerza para poner una pelota en movimiento o para lanzarla lejos, para poner en marcha un coche o para lanzar cualquier objeto al espacio, e incluso para que cualquier objeto caiga al suelo. En general, el movimiento de los cuerpos cumple las tres leyes de la dinámica. La primera ley o principio de la inercia dice que todo objeto en reposo o con un movimiento constante no cambia su estado a menos que sobre él actúe una fuerza. Esta ley se comprueba más fácilmente en los cuerpos en reposo. Si un libro en reposo cambia de posición, es porque algún tipo de fuerza ha actuado sobre él. En la práctica, esta ley es muy difícil de comprobar, porque los cuerpos normalmente acaban deteniéndose. Si una pelota que rueda por el suelo se detiene a pesar de la inercia, es porque ha actuado otra fuerza. Esta fuerza es la del rozamiento, que siempre se opone al movimiento de los cuerpos y se debe a las rugosidades de las superficies en contacto. La presión del esquí sobre la nieve produce una fina capa de agua. Esto disminuye el rozamiento y la inercia permite avanzar al esquiador. Los efectos de la inercia también se pueden observar cuando un automovilista frena bruscamente. El coche se para, pero la persona tiende a seguir el movimiento hacia adelante. Por eso es tan importante el cinturón de seguridad. La fuerza de rozamiento está presente en todos los movimientos que ocurren en la Tierra. Esta es la razón por la que los cuerpos acaban deteniéndose cuando cesa la fuerza que los impulsa. Los vehículos espaciales, una vez lejos de la fuerza de la gravedad de los planetas y sin ningún rozamiento, se pueden mover con gran rapidez y a velocidad constante a pesar de tener los motores apagados. Aunque ninguna fuerza los impulsa, siguen moviéndose debido a la inercia. De esta forma, las sondas espaciales consiguen recorrer enormes distancias. En el espacio no hay rozamiento y cualquier cuerpo en movimiento no se para a menos que actúe otra fuerza sobre él. El astronauta se mueve con la misma velocidad que la nave. De acuerdo con el principio de inercia, siempre se moverá con la misma velocidad y en la misma dirección.
Durante este paseo espacial, el astronauta controla el movimiento mediante el impulso de chorros de gas que emite este artefacto con forma de sillón. Este aparato le proporciona la fuerza necesaria para anular la inercia y moverse en la dirección que quiera. Hemos visto cómo si no actúa ninguna fuerza sobre un cuerpo en movimiento, este tendrá un movimiento rectilíneo y uniforme. Pero si sobre él actúa una fuerza en la misma dirección y sentido, se acelerará. Las fuerzas son la causa de la aceleración de los cuerpos. Cuanto mayor sea la fuerza que se aplique, mayor será la aceleración. En un coche, la aceleración que se consigue depende de la fuerza que es capaz de transmitir el motor a las ruedas. Es decir, la aceleración que adquiere un cuerpo es proporcional a la fuerza que se le aplique. Esta es la segunda ley de Newton o principio fundamental de la dinámica. Si se aplican dos fuerzas iguales a dos objetos de diferente masa, estos tendrán diferente aceleración. Esto se debe a que la aceleración depende de la fuerza y también de la masa del cuerpo a que se aplica. Decimos masa y no peso, porque son magnitudes diferentes. La masa es una propiedad de los objetos que depende de la cantidad de materia que contienen. El peso, sin embargo, es la fuerza con que la masa es atraída por la Tierra debido a la gravedad. En el espacio exterior, donde no hay gravedad, los cuerpos, aunque tienen masa, no pesan. El despegue de un cohete supone una aplicación de la tercera de las leyes de Newton, también llamada de acción y reacción. La fuerza de expansión de los gases de combustión del cohete actúa en todas direcciones por igual. Los gases solo pueden salir por la abertura posterior y como reacción, el cohete se mueve en la dirección contraria. Esta tercera ley dice que si un cuerpo ejerce una fuerza o acción sobre otro, el segundo ejerce simultáneamente sobre el primero otra fuerza igual y de sentido contrario, es decir, una reacción. Estas fuerzas no se anulan porque actúan en cuerpos distintos. Esta ley se puede comprobar en el retroceso de las armas de fuego. La acción del disparo de la bala hacia el exterior produce en el cañón una reacción de retroceso. La bala pesa mucho menos que el cañón y sale a toda velocidad. El funcionamiento de los helicópteros también es una aplicación de esta ley. Las aspas del helicóptero producen un flujo descendente de aire y esto hace que el aparato, como reacción, ascienda. Gracias a Newton y a sus leyes de la dinámica, hoy podemos comprender muchos de los fenómenos físicos que suceden a nuestro alrededor. El científico británico Isaac Newton es la figura más relevante de la ciencia del siglo XVII y una de las más importantes de la historia. Su contribución más importante son las leyes del movimiento. La variación del movimiento de los cuerpos se produce por la acción de fuerzas. Hace falta aplicar una fuerza para acelerar un coche o para lanzar un vehículo al espacio. La primera ley de Newton o principio de inercia dice que todo cuerpo en movimiento seguirá así hasta que actúe otra fuerza que modifique el movimiento. En la práctica, los cuerpos se acaban deteniendo debido a la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento y se debe a las rugosidades de las superficies en contacto. Se puede comprobar la inercia cuando un coche va en movimiento y se produce un frenazo o un choque frontal. Los individuos del interior tenderán a seguir con el movimiento que llevaban. Por eso es necesario el cinturón de seguridad. La segunda ley dice que la fuerza que afecta al movimiento de un cuerpo produce una aceleración. Esta aceleración depende de la fuerza aplicada y de la masa que tiene el objeto que se quiere acelerar. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, mientras que el peso es la fuerza con que la Tierra atrae a la masa.
La tercera ley de Newton dice que si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este último ejercerá simultáneamente la misma fuerza sobre el primero. Por ejemplo, la hélice de un helicóptero mueve el aire hacia abajo y como reacción, el aparato sube.